¿A qué debo su presencia, contador Andrés de Leo? Buen día, ¿cómo le va? Quería conocerte en persona. No, pero la gente, esta gente sale a comer, digamos, hablan de fútbol, hablan de cualquier cosa menos de lo que tenemos que hablar. Exactamente. Pero bueno, yo siempre digo que, y agradezco siempre digamos, la invitación que me hace Paligüe, ustedes, el programa de Daniel Reale, para uno dar algunas opiniones que por ahí le pueden servir a la gente. En este caso, uno tiene que apelar a un acto de sinceridad y decir, no, hoy no vengo para dar una opinión, sino para acompañar te puedes retirar entonces. Está muy bien, exactamente. A un dirigente que, bueno, viene bregando por UNEN, trabajando ya hace mucho tiempo con Pino Solanas en esta experiencia que se está haciendo, y bueno, además de haber sido un diputado reconocido, hijo de un dirigente histórico del justicialismo como Antonio Cafiero, nos está acompañando Mario Cafiero, quien vino acompañando a Pino Solanas y también a hacer actividades dentro del marco de UNEN y del partido Proyecto Sur. Sí, Proyecto Sur. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias Andrés por la presentación. Y bueno, un gusto estar con ustedes y con sus oyentes. Bien. ¿Hace cuánto que no visitaba Bahía Blanca? No sé, un par de años me parece, no, ni mucho ni poco. Bien, ¿y con qué Bahía Blanca se ha encontrado? Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, a Bahía uno la tiene, digamos, como una de las ciudades, qué sé yo, más lindas de la provincia, por lo menos para mí, no vengo a hacer un elogio, ¿no? Pero recién con Andrés me contaba un poco la historia, ¿no? La calle del Malón, ¿no? O sea, toda la historia que uno ve detrás de Bahía, los edificios, ¿no? No sé, no vengo a hablar a favor del intendente ni en contra, pues no sé, la verdad, estaría mal que lo hiciera, pero me encontré igual la Bahía de siempre, la verdad. Ajá. ¿Y con qué? No pude recorrer mucho porque nos metieron en 14.000 reuniones, reportajes, qué sé yo. Bueno, eso es importante, es un punto a favor que lo tengan tan en cuenta. Sí. Bueno, Bahía es una ciudad muy interesante en términos medios. Me parece como que está bien cubierta, con mucha variedad. Vas a otras ciudades y esto me parece que habla bien a favor de Bahía. Bien. No sé si me estoy equivocando. Bien. ¿Qué expectativas vienen dentro del bolsito que trajo para esta visita? Bueno, nosotros venimos a acompañar al senador Pino Solanas, que traía dos iniciativas legislativas que nos parecían muy importantes. Una, la ley de trigo, y creo que ha sido muy, muy importante el diálogo que ha habido con sectores de la producción. Estuvimos en la bolsa de cereales. Yo creo que nos vamos como, digamos, con ganas de aportar mucho más, ¿no? Vinimos con una idea y creo que nos vamos con la necesidad de traer 3 o 4 ideas más, porque la caída en la producción de trigo y la potencialidad de este sector. Bueno, acá me acompaña el amigo Domingo Bilbao, compañero. No quiere salir al aire. Claro, no así quiere, que sígalo nombrando. Es mi amigo. Sígalo nombrando. Es mi amigo. De muchos años. Y hablábamos de esto, ¿no? De que esta es una zona que podría producir el trigo que necesita todo el país. Y bueno, y quizá otras zonas dedicarlo a exportar. O sea, la potencialidad argentina es increíble, y lo que es increíble es que la hayamos dilapidado. Esto es lo tremendo, esto es lo doloroso, porque son trabajos que se pierden, salarios que se pierden, ingresos que pierde el país, divisas, movimiento. Así que bueno, ojalá que de esta charla surja ideas más profundas, ¿no? Yo creo que habría que pensar un plan, un programa de reconstrucción de la capacidad productiva de trigo, sobre todo esta área del sudeste, ¿no? Sí, evidentemente lo que menciona Mario es un dato de la realidad. Se ha perdido una oportunidad histórica en la zona, y además en Bahía Blanca no es necesariamente una región triguera, pero sí es el epicentro de una zona que, yendo ya más hacia el sudeste de la provincia de Buenos Aires, como para Tres Arroyos, Dorrego y demás, ha sido un lugar importante. De hecho, Tres Arroyos es la capital provincial del trigo, y
y ahí se producían los mejores trigos de la Argentina. Pero esta zona lamentablemente ha desaprovechado una oportunidad porque ha tenido en estos 2 últimos años, Ingo, vos lo sabés, lluvias que hacía décadas que no se producían y que generaron condiciones óptimas para la siembra, siembra aquí que es, yo diría, totalmente anticontaminante, porque aquí, digamos, porque no hay lluvias, no se utiliza mucho la fertilización y hubieran dado condiciones óptimas. Y aquí lo que ha frenado es la falta de una política activa para poder generar mayores hectáreas de trigo sembrado. Y esto me parece que es un dato que ha pasado un poquito desapercibido y que, digamos, en muchos sectores de la sociedad y que lamentablemente ha generado una oportunidad perdida. Ingeniero, me imagino que obviamente el pasado ya pasó, no podemos hacer nada con eso, pero sí, tener memoria y pensar en cómo pueden cambiar las cosas de aquí a un año. Creo que ese es el punto basal de toda esta situación. Sí, tenemos que mirar para adelante, evidentemente. Si mirás siempre el espejo retrovisor del auto, te vas a comer un montón de palos. Y la Argentina vive discutiendo el pasado. Y tenemos que discutir el futuro, así actuamos en el presente, porque lo que hagamos hoy nos va a cambiar el futuro, o no. En materia de recursos, porque acá el problema de la Argentina no es que no tengamos recursos, obviamente, esto creo que todos los argentinos sabemos que tenemos uno de los países más ricos del mundo, si no el más rico y el más biodiverso. La riqueza biológica de la Argentina es extraordinaria por la diversidad de climas, de recursos biológicos, incluso el mar, ¿no? Otra de las iniciativas que trajo Pino Solanas es una ley integral de pesca, esa sí es una ley integral. Yo sé que Bahía no es un puerto pesquero, pero sí es un punto, digamos, central de la política argentina de cara al Atlántico Sur. Y bueno, creo que cuidamos muy poco nuestro recurso pesquero. Se tiran más de 1 millón de toneladas. Sí, y con pescado. Políticas tan disímiles según la provincia, porque no es lo mismo sí. Chubut que Río Negro y a su vez ninguno de los dos son iguales a Buenos Aires o Santa Cruz. Claro. Y bueno, aparte está la cuestión de la soberanía, o sea, estamos hablando de Malvinas, estamos hablando del mar territorial, de los 5 millones de kilómetros cuadrados, 500 millones de hectáreas, que es la área de disputa con el Reino Unido. A veces yo escucho que no tenemos hipótesis de conflicto y que nuestras Fuerzas Armadas están absolutamente desguarnecidas o desatendidas, cuando nosotros tenemos un problema serio en el Atlántico Sur, en un mundo donde la lucha por los recursos naturales es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje nuestro, y donde hacemos es cómo recuperamos nuestros recursos, cómo los sabemos aprovechar, cómo los sabemos administrar, en beneficio de los argentinos, y no en beneficio de empresas multinacionales, extranjeras, que en definitiva, bueno, hacen su negocio y a otra cosa. Cuando uno ve, por ejemplo, esta problemática de la deuda externa, ¿no es cierto?, del famoso sí. tema, bueno, que uno tanto ha investigado, ¿no? Y el problema es que la Argentina alguna vez debería pensar cómo hace para que su ahorro no se fugue, más que cómo hacemos para que vengan inversiones extranjeras, ¿no? Yo creo que ese es el tema central de Argentina, ¿no? Cambiar el paradigma. Cambiar el paradigma, sí. Que volvamos a construir un modelo de país que se asiente en sus propios recursos. Esto no quiere decir que no nos vamos a relacionar con el mundo, que no vamos a tener necesidad de quizás potenciar con inversiones extranjeras muchos emprendimientos, pero partir de lo que uno puede hacer. Acá vivimos permanentemente pensando a ver, ¿y los de afuera cuándo van a venir a invertir? Porque acá, cuando vengan las inversiones extranjeras, el país va a crecer y va... No, primero tenés que ver cuáles son las inversiones propias. Por ejemplo, la producción agropecuaria es una actividad de las pocas que está enteramente en manos de productores nacionales argentinos. El productor de campo es argentino, vive acá, se quiere quedar acá, quiere que sus hijos se críen acá, sus nietos, no está pensando en cómo irse de la Argentina. Bueno, a eso lo tenemos que apoyar y potenciar. Vos sabés, Emanuel, que anoche en la conferencia que dio Pino Solanas dio 2 datos que
son alarmantes respecto de esta investigación y que sirvió para este proyecto de ley que ha presentado Pino Solanas, acompañado por el grupo de senadores del interbloque que hoy está en Faunen, que es verdaderamente, yo diría, escalofriante. Lo que decía era que, recordemos, el frente costero argentino, que va desde el Río de la Plata, de Buenos Aires, hasta Ushuaia, solamente hay 5 barcos de gendarmería para poder controlar la costa de completa. prefectura, perdón, que es imposible, obviamente, el control y la defensa de los recursos naturales nuestros. Y en segundo lugar, mencionaba Pino, si no mal no recuerdo el número de toneladas, que era 1 millón de toneladas de pescado que se llevan en forma clandestina, quienes lo hacen en las costas argentinas, y que esto implica una pérdida del país de 15.000 millones, creo que de dólares. Sí. Estamos hablando de lo que él menciona, el déficit energético, es decir, son números verdaderamente escalofriantes que hacen que Argentina verdaderamente este tema no esté en agenda y me parece que es un tema que los argentinos y sobre todo la dirigencia argentina debe tomar como una de las cuestiones fundamentales para recuperar y para tener verdaderas políticas de Estado. Sin dudas, hablábamos de soberanía marítima. El dato que revelaba, contador, usted a través del testimonio de Pino Solanas es más que elocuente. 5 barcos para controlar toda la costa. Imposible. Yo le pido a la gente que nos escuche que googlee, hay un mapa de las ciudades del mundo iluminadas de noche. Todo el mundo. Entonces uno ve Nueva York, París. Una foto satelital. Una foto satelital del mundo de noche. Y que miren cómo brillan los barcos que rodean las 200 millas argentinas hasta Malvinas. Es una infinidad de puntos luminosos que son todas las flotas poteras que vienen a llevarse el calamar de... el buque factoría en agua internacional, en vez de estar amarrado en un puerto nuestro para que nos dé dividendos, claro, y los botecitos chicos jugando en el límite para que prefectura no los claro, tome, y cuando los intenta perseguir salen a aguas internacionales y claro, levantan todo allá. Me contaba un prefecto que ponen 2 barcos, uno en el extremo más norte y otro en el extremo sur, que son los que están con el sonar viendo si vienen los barcos argentinos. Cuando ve que vienen, se entran, salen de las 200 millas. El famoso barco vigía. Claro, exactamente. Bueno, pero a todo esto, la Argentina es uno de los países que tiene el consumo de pescado más bajo del mundo. Sí, no tiene cultura de consumo. 5 kilos, menos de 5 kilos por habitante por año, y tenemos serios problemas de desnutrición en la Argentina y falta de proteínas, y sabemos que cuando un chico no come, lo que no comió hoy, después lo que se le dañó el cerebro por no comer, no se repara más. Entonces, pero también hay que tener en cuenta el precio que tiene para la canasta familiar 1 kilo de pescado. Por supuesto, no, estamos diciendo que con los recursos que tenemos podríamos tener mercados concentradores en los puertos para poder distribuir el pescado en, digamos, que sea tanto o más barato que la carne. Y bueno, y esto es lo que tenemos que hacer, usar los recursos en función de nuestras necesidades y de las necesidades de los que menos tienen. Sí, haciendo uso del recurso de manera lógica y sustentable. Lógico. Claro. Obviamente que va a salir mucho menos que 1 kilo de carne, porque el animal en pie vos lo tenés que alimentar, lo tenés que cuidar. Sí. El pez lo tenés en el agua, lo tenés que ir a buscar, simplemente es eso. Así es, y lo único que tenés que tener es una cadena de frío que sostenga y que preserve la calidad del producto. Pero bueno, estas son las cosas que tenemos que hablar. Y yo no creo que sea cuestión de que los de afuera nos van a solucionar esto. Creo que si no nos organizamos, ¿no? En algún momento Perón hablaba de la comunidad organizada, ¿no? ¿Por qué no nos organizamos? A ver, ¿cómo organizamos la alimentación? ¿Cómo hacemos de la alimentación una de las prioridades de política de la Argentina? ¿Para qué? Porque en el país de los alimentos no puede haber personas mal alimentadas en la Argentina. El granero del mundo. Granero del mundo, ex granero, pues ya el trigo ni estamos exportando, ¿no? Bueno, me parece que estas son las cosas que tenemos que discutir, ¿no? Yo venía hablando con Mario ya yendo un poco más al plano político. Lo importante que a mi juicio fue la visita de Pino, de Mario y de la gente, porque yo creo que por primera vez en mucho tiempo
ya sea por, digamos, nada es casual en la vida y en la política mucho menos, pero digamos, hubo ámbito y contexto por primera vez en mucho tiempo para que diversos espacios que uno presume pueden estar conformando una alternativa política en Bahía Blanca, ayer hayan coincidido en diversos espacios, en el Consejo Deliberante, en esta actividad que se ha dado, y esto me parece que puede estar marcando el indicio de un camino para que en Bahía Blanca lo que en algún momento fue la Unión Cívica Radical, que digamos era un radicalismo que competía palmo a palmo con el peronismo a nivel nacional y que en Bahía Blanca gobernó durante 20 años y después eso se fue desintegrando. Ahora, estos nuevos reacomodamientos, realineamientos políticos que está habiendo en el país, me parece que puede tener réplica en Bahía Blanca y podría estar generando una alternativa política con el Frente de Integración Ciudadana, la Unión Cívica Radical, el radicalismo, Proyecto Sur y otras fuerzas que hoy por ahí no están encontrando un marco de referencia nacional, abrevando en una alternativa política que sea competitiva y pueda estar disputando, yo diría, con muchísimas chances de ganar en Bahía Blanca frente a las alternativas que tiene hoy el PJ tradicional, que son el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, y yo le comentaba que hacía mucho tiempo que eso no ocurría en Bahía Blanca, así que... Caminando la calle, exactamente, uno siente, hablando con la gente, la necesidad de cambio, pero de cambio real, eso se ve, se siente. Y bueno, creo que están agotadas las expresiones y los proyectos políticos que nos gobernaron durante estos últimos años, ¿no? Me parece que estamos en el fin del ciclo del kirchnerismo, y la gente está tratando de buscar algo distinto. Nosotros estamos tratando de conformar Frente Amplio UNEN, que es una alternativa que se está construyendo a nivel nacional en todas las provincias. Ayer nos acompañó el senador Jaime Linares, vino a la conferencia después Juan Pedro Tunesi. Bueno, visitamos el Consejo Deliberante, estuvimos con el concejal Boscov y con todos los concejales de Integración Ciudadana. Me parece que hay un espacio muy interesante que está buscando una unidad aquí en Bahía Blanca y puede ser alternativa de gobierno, ¿no? Aparte con la proyección que siempre tiene Bahía en la sexta sección electoral, ¿no? Sí, considero, no sé, contador, si coincidirá conmigo, el hecho de que justamente Proyecto Sur debe ser el espacio político que más detallista puede ser al momento de hablar de ferrocarriles y de transporte en el país. Lo conocen como pocos, lo han estudiado, lo saben, y me gustaría saber su reflexión al respecto de esta llegada de trenes, pero que no parece que está centralizado solamente en Capital. Hace nada estuvo Florencio Randazzo en nuestra ciudad, y Bahía Blanca para el sur es de lo más grande a nivel ferrocarril, y dijo que acá esos trenes nuevos no llegan, las vías están deshechas, y uno sabe, sin haber estudiado mucho, que el tren ayudaría un montón el tema de la viabilidad de transporte en nuestro país, sobre todo a nivel carga. La Argentina como país es inviable sin una red ferroviaria, es evidente, porque nosotros tenemos distancias enormes y por encima de los 500 kilómetros el tren es imbatible. Digamos, el costo de transportar cargas a más de 1.000 kilómetros se divide por 4, por 5. Y bueno, después de la destrucción que dejó el menemismo de la red ferroviaria, ningún gobierno empezó a poner esto en el foco. Creo que hay que reconocerle a Pino Solanas haber sido el dirigente que volvió a instalar el tema de la necesidad del ferrocarril. La necesidad desde todo punto de vista, el tema de la ocupación territorial, la enorme cantidad de pueblos que han sido desmantelados, y después nos quejamos que en las grandes ciudades tenemos un colapso de todo tipo, es decir, está colapsado el Gran Buenos Aires, está colapsado el Gran Rosario, el Gran Mar del Plata, el Gran Bahía Blanca. ¿Por qué? Bueno, porque la gente no tiene digamos, su deseo de arraigo en el pueblo, no tiene ningún tipo de infraestructura que le permita quedarse, ¿no? Y el tren es fundamental, las comunicaciones.
y otra vez creo que nos estamos equivocando. O sea, Randazzo creo que lo que está buscando son efectos inmediatos en función de su candidatura presidencial. Marketing. Entonces, en una política verdaderamente criminal hacia la industria argentina, decide una importación de material ferroviario chino sin ningún tipo de complementación industrial. La Argentina, en la década del 50, producía locomotoras, vagones, rieles. Es decir, la Argentina no solo tenía ferrocarriles, tenía una industria ferroviaria. El gran taller de Tafí Viejo, claro, sin dudas. Talleres distribuidos en todo el país. Yo estoy casado con mi mujer, que es de un pueblo de Mendoza, Montecomán, que tenía, no sé, hace 40 años tenía 5.000 habitantes, ahora tiene 1.000, porque bueno, el taller ferroviario que había ahí se lo llevó esta destrucción ferroviaria. El pasajero que toma un tren en el conurbano chino no puede pagar el pasaje, porque el salario que percibe es un salario muy bajo, porque los empleos que crea la Argentina son empleos de baja remuneración, porque no son empleos de alta calificación industrial. Si nosotros tuviéramos un plan de industrialización de la mano de la reconstrucción de la red ferroviaria, ese trabajador podría trabajar en una industria ferroviaria y poder pagar su pasaje. No sé si soy claro. O sea, sí, se arma toda una cadena de servicios y valores a través del mismo ferrocarril. Claro, y lo podemos hacer. La gente, no te digo que podamos volver a hacer vagones de última generación, pero, por ejemplo, los vagones para transporte de carga lo podríamos hacer. Ustedes tienen acá un experto, Jorge de Mendoza, que es un gran amigo mío y gran luchador ferroviario. Y él les puede explicar mucho mejor que yo las potencialidades productivas que tiene la Argentina en materia ferroviaria. No solo tenemos el territorio y la carga para poder transportarlo, sino la capacidad industrial para poder hacer buena parte de esa. Como decíamos antes, lo de la pesca, si nosotros, en vez de dejar que los buques se lleven el pescado, los obligamos a traerlo al puerto y pescar en buques argentinos, en astilleros que se fabriquen en astilleros argentinos, usaríamos el recurso pez para convertirlo en un bien que sería trabajo. Y eso creo que es la ecuación que tenemos que llevar adelante. Hablábamos de transporte. Me imagino que para Proyecto Sur no será ajeno lo que está ocurriendo en Aerolíneas Argentinas y el gran agujero negro que eso significa para la economía del país. Sí, más allá de que estamos de acuerdo en que tengamos una aerolínea de bandera y que es parte de la infraestructura de comunicación, el tema uno se pregunta si está bien administrada, ¿no? Porque, bueno, la verdad que más allá de que Mariano Recalde pueda ser una figura fiel al gobierno, no sé si tiene la capacidad para manejar esa empresa, ¿no? De todas maneras, creo que ahí también la Argentina compró a Brasil los aviones y nada, no acá no fabricamos ni un tornillo. Y si la Argentina no se industrializa, la Argentina va a seguir siendo un país exportador de materias primas y vamos a seguir teniendo una enorme cantidad de gente que no va a tener trabajo digno. Y por más que digamos que, y por supuesto que es así, que la educación es la prioridad, pero la educación en definitiva tiene que no solo formar a los hombres y las mujeres en sus valores y en distintas capacidades, sino en capacidades productivas. Discúlpeme, que después ingeniero. tienen que tener una correspondiente oferta laboral, porque no vamos a capacitar y le vamos a decir a los chicos, andá a la universidad, capacitate, si después va a tener que atender un call center. Bueno, más allá de la universidad y el CONICET, que son esferas aparte, para mí ha sido todo discurso el tema de la educación en este gobierno, en estos 10 años, porque la educación está cada vez peor. Sí, cuando uno habla con los docentes, con la gente que sabe, yo escuché una frase que me impactó mucho, ¿no? El fraude educativo, ¿no? O sea, como que le estamos cometiendo un fraude a los chicos, en realidad no lo estamos educando, lo estamos conteniendo, ahí quédate, te doy de comer mal, porque incluso es una contención desde el punto de vista nutricional baja, pero no estamos sacando... Usar a la escuela de guardería. Exactamente. Yo, si hay algo que rescato tanto de Proyecto Sur, de Pino Solanas y bueno, obviamente de lo que se escucha aquí de Mario Cafiero, es esa visión
desarrollista del país, por decirlo de una forma, con una visión hacia lo productivo, hacia lo industrial. Y la Argentina hace años que carece de esto. Mira, yo siempre me acuerdo cuando estudiaba la carrera de contador, aquí en Bahía en su momento, como no había tantas carreras contador, era muy difícil en derecho, tenía temas en economía, es decir, ser contador en aquel momento daba una formación por encima de la tecnicatura, exacto, que es ser contador. Y recuerdo que, bueno, cuando uno llegaba al último año, tenían las materias optativas. Bueno, yo elegí, me acuerdo, métodos cuantitativos para la toma de decisiones, es decir, una carrera donde a través de lógica y números intenta desarrollar los mecanismos para la producción. Bueno, éramos 150 estudiantes, 12 fuimos nomás. ¿No? Ese ya es todo un dato. Sí. El resto fue a marketing, sí, menos del 10%. Bien, pero ese no fue el primer dato, me acuerdo del profesor, que era un licenciado en organización industrial. Dijo, bueno, si ustedes quieren pensar, estudiar y desarrollarse para ver cómo progresa el país, eligieron la carrera exacta. Si ustedes vinieron acá para ver cómo hacer plata en la Argentina, se equivocaron. Y esa era toda una definición. Y estamos hablando hace muchos años. Yo creo que esa ecuación, lamentablemente, no se ha revertido, pese a que el país tuvo condiciones desde el 2002 en adelante extraordinarias para la economía de sustitución, para tratar de desarrollar las pymes, la industria. Ha habido algunos desarrollos, pero la realidad es que esta era una década para que efectivamente el país se desarrollara industrialmente y además para que en muchas cuestiones que estaban atrasadas, como la educación, como la desigualdad social y demás, no logró revertirse. Y yo creo que ojalá que vuelva a tener rápidamente la Argentina una oportunidad, pero necesita políticas de Estado. Y en eso yo, más allá de las situaciones políticas y inclusive hasta dentro del mismo Frente UNEN, en el cual todos hacemos el esfuerzo de acompañarnos, pese a que habrá que ver la definición por las candidaturas, el valor, rescato mucho el valor del discurso, esto de lo que mencionabas vos de Pino respecto de los trenes, también el tema, yo diría el tema industrial en general, me parece que es un aporte muy grande que le hace no solo al Frente, sino al país. Sí, por ejemplo, ayer recordábamos en la cena que, por ejemplo, una industria impresionante que tuvo la Argentina fue Cianditela. Sí. Recordemos, Cianditela en la década del 60 era una enorme empresa que hacía autos, heladeras, lavarropas. Uh-huh. En una Argentina que en ese momento, estamos hablando 40 años atrás, de cada 100 que producía toda América Latina, el 25% salía de la Argentina. Éramos el 10% de la población de América Latina y producíamos el 25%. Hoy, 40 años después, somos también el 10% de la población y producimos el 11%. ¿Y cómo nos surgió Cianditela? YPF, que era la empresa estatal, le compraba a los surtidores. O sea, desarrolló la industria de los surtidores de nafta y a partir de eso, Cianditela empezó toda una, organización industrial que la llevó a hacer autos, heladeras, y ocupaba miles y miles de trabajadores que tenían un buen salario, que eran educados en escuelas técnicas, que tenían que elevar su nivel de educación porque la industria le requería... Estaban por encima de la media en ese sentido. Claro, porque vos para capacitarte te tienen que demandar. Después hablamos de esto de los aplazos y qué sé yo, pero vergonzoso en el sentido de que si no te pones una exigencia, no vas a superarte. Claro. No vas a superar, es así, no jodamos. Me sale la palabra. Exactamente. Ingeniero Cafiero, muchísimas gracias por haber venido a Primera Hora, Radio Paligüe. Los micrófonos de la emisora están a su disposición. Gracias, contador, por haberlo traído. No, gracias. Y de mi parte y de todo el equipo, feliz cumpleaños a su papá. Tal cual. Bien, sí. Hoy es el cumpleaños de mi viejo, va a cumplir 92, así que cuando vuelva a Buenos Aires voy a tratar de verlo y si no lo veremos el domingo en un asadito. Bien. Buena propuesta esa. Sí. Sí, no están todos invitados. Si están todos invitados, total no van a ir. Tienen que hacerse como 800 kilómetros. No sabemos llegar. Claro. Está bien. ¿Quiere alguna reflexión final? Le damos el espacio. Agradecerle a todos ustedes esta mañana, al contador Andrés y a mi amigo
el Mingo Bilbao. Perfecto. Ingeniero, muchísimas gracias. De nada. El ingeniero Mario Cafiero aquí en Primera Hora en el 102.3 de Radio Paligüe.